Hola, hola, buenas noches. Creo que ya estamos los tres que vamos a estar esta noche. Pues les damos la bienvenida al público que nos acompaña hoy a un episodio más de este podcast que es todos los miércoles, El Fuego Interno, Psicología, Filosofía y algo más. Y pues bueno, hoy me da mucho gusto presentar a nuestros compañeros que nos acompañan hoy. Está nuestro querido amigo Miguel Reza acompañándonos por acá de este lado. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy bien, muchas gracias, Mirce. Están muy buenas noches. Muy contento de compartir este espacio con dos personajes muy importantes para mí. Qué bueno, Miguel, también a nosotros nos da mucho gusto. Y pues también estamos muy contentos de recibir esta noche a Stephanie Ruiz, que nos acompaña hoy. Y pues es un día especial porque también queremos darle la bienvenida. Stephanie ya no está con nosotros como invitada, sino que pues ya hoy la podemos anunciar gustosamente como parte del equipo de El Fuego Interno. Entonces, pues creo que por ahí va a haber muchas personitas muy, muy contentas de escuchar esta noticia, porque pues ya la vamos a ver más seguido por acá con nosotros, compartiendo pues información importante, eh, interesante y relevante para las personas que nos acompañan noche con noche con estas transmisiones en vivo que hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para todo el público que nos acompaña. Y pues bueno, me presento yo también, soy Mirce Herrera y pues hoy traemos un tema muy interesante, eh, el tema de las pérdidas, ¿no? Lo importante que es conocer sobre este tema, porque pues, ¿quién no ha perdido algo o a alguien en esta vida? Y de pronto el no tener como información más profunda sobre este tema a veces nos deja por ahí atorados, ¿no? Precisamente como lo que menciona este tema, ¿no? Las pérdidas, la importancia de no saber soltar, porque a veces eso es lo que nos cuesta trabajo cuando nos enfrentamos ante una pérdida, el no saber soltar. Y bueno, también recordar que hoy estamos pues celebrando el Día Internacional del Suicidio, ¿no? Hoy es un día para pues darle importancia un poco a ese tema, para tomar en cuenta las vidas que se han perdido, ¿no? Por este tema del suicidio y pues saber en qué momento de esta información podemos por ahí enlazar algo relacionado a lo que se vive el día de hoy en esta fecha, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría mucho escucharlos. eh, con respecto a este tema de las pérdidas. ¿Cómo les ha ido a ustedes, chicos, con este tema de las pérdidas? Platíquenos. Bueno, primero quiero darles las gracias por hacerme parte del grupo. Para mí es un placer estar con ustedes, estar con las personas que nos escuchan y, como dicen, compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido también con esta parte del estudio y de la vida, ¿no? Que es el estudio más fuerte, creo, el vivir. Ujú, Entonces, así a ver, es. pues, hablando de la pérdida, creo que, pues como dices, ¿quién no ha perdido algo? Que creo que todo implica un inicio y un final. Y ahí es donde comienza todo, ¿no? A nadie nos gustan los finales. Entonces, ahí es donde empieza toda esta situación pues, del duelo, donde nadie nos ha dicho, nadie nos ha enseñado, o realmente no queremos como soltar algunas personas, situaciones, cosas, ¿no? El duelo no solamente es en personas, es de un trabajo, es de una casa, es de un cambio de vivienda, es de un cambio de trabajo, o sea, implica muchas situaciones el soltar. Entonces, creo que engloba mucho y es un tema largo que vamos ahí poco a poco a ir desarrollando, pero hablando específicamente de la situación de el soltar, podría decir yo que creo que todos, todo ser humano tenemos mucha resistencia, ¿no? A soltar algo que creemos que tiene que ser para siempre, ¿no? Hasta los eventos, o sea, te la estás pasando bien y en tu cabeza es así como, ay, no quiero que acabe nunca, ¿no? Ni siquiera podemos Ujú. apreciar como al tanto ese momento porque ya estamos pensando en que va a terminar.
Ujú. Entonces, Sí, hay mucho de eso, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan del duelo y del soltar? fíjate que algo muy importante que habías mencionado, Fanny, el soltar no significa olvidar, sino aprender a vivir de otra manera, ¿no? Entonces, esto que tú bien mencionas, el aferrarse al acontecimiento, puede ser inclusive del mismo dolor. Uno se aferra, ¿eh? O sea, no está acostumbrado a soltar como tal y a tratar como de experimentar nuevas sensaciones, nuevos eventos, nuevas circunstancias, a pesar de que la vida pues te puede llegar a mostrar otro tipo de bellezas, ¿no? Uno está tan acostumbrado a su forma o estilo de vida, muchas veces cuesta, cuesta mucho trabajo soltar. Y también como bien mencionabas, o sea, depende también de qué tipo de pérdidas, porque en base al valor que tú le des al evento, pues yo creo que va a ser el trabajo que te va a costar el empezar a aprender a vivir con ello. Digo, o sea, con todo respeto, ¿no? No es lo mismo una pérdida de un ser querido a una pérdida, por ejemplo, ya mencionabas de un empleo. A lo mejor y en el empleo, pues dices, así de fácil me consigo otro y sin tema, ¿no? Pero aprender a acostumbrarse a vivir con la situación en algún tiempo del dolor, de la pérdida de algún ser querido, pues sí es algo complejo, ¿no? Por eso yo creo que sí tendríamos como que indagar mucho en la reestructuración del pensamiento para darle un nuevo significado a esta vida a partir de la pérdida. Sí, así es, ¿no? Entonces, pues yo creo que de entrada tendríamos como que ubicar bien la situación con la pérdida. ¿Qué es la pérdida, no? Es esta experiencia de dejar de poseer o de tener algo o a alguien que se poseía, ¿no? Y de pronto entonces se pierde eso, ya sea de forma física o de forma simbólica, ¿no? Que causa un proceso psicológico importante porque mueve, hace una revolución emocional compleja, ¿no? Y entonces, pues ya lo explicaba bien ahorita Miguel, ¿no? No podemos ponerlo en la misma dimensión, lo que sería perder a un ser querido, ¿no? En la muerte, que perder un trabajo. Sin embargo, cada pérdida pues tiene su valor y tiene su importancia y su significancia, ¿no? Porque tal vez para una persona puede decir, bueno, no puedo compararlo, ¿no? Perder un trabajo, pero habría que ver cuánto tiempo, cuántos años invirtió esa persona en su trabajo, a cuántas situaciones se familiarizó en relación a sus rutinas, a todo lo que tenía y de pronto pierde ese lugar, ese espacio y realmente hay personas que entran en conflictos serios emocionales enfrentándose a una situación de pérdida precisamente porque pues no sabemos vivir, ¿no? Esta parte de lo que comentaba Fanny hace un momento, ¿no? De los finales, de los cierres. Nos cuesta trabajo esa partecita y entonces ahí es donde aparece la complejidad en las pérdidas, ¿no? ¿Qué Sí, piensan ustedes? perdón, hay que recordar que el dolor es subjetivo, o sea, no todos lo sentimos igual y vamos a entrar en esta parte de que a lo mejor en el trabajo hay personas que real, o sea, agarramos esta parte del trabajo como para huir de cosas, entonces se vuelve todo, ¿no? Todo es mi trabajo y pasa cierta situación y mi trabajo y mi trabajo y mi trabajo. Entonces, imagínense a qué grado puede afectar a alguien que todo es su trabajo, ¿no? Prácticamente podríamos decir que es perder su vida. Aunque no estemos hablando de una persona, que perdemos una persona o perdemos a una pareja, o sea, o un hijo, o sea, los duelos son subjetivos y entonces el dolor es dependiendo de la historia de cada uno de nosotros. Tu duelo es súper valioso, eso es algo como bien importante, ¿no? Porque a veces nos dicen así como, no sé, terminamos una relación y es así como, ya no estés triste, ¿no? O ya, ándale, mira, vamos, hay que salir, mira, vamos al cine, mira, o sea, evitamos a toda costa el sentir y que el otro sienta.
Entonces no estoy permitiendo que el otro viva esa parte del duelo. Estoy como poniendo ahí un stop y entonces leía en un libro, ¿no? Que podemos empezar con prácticas cuando somos muy pequeños, hasta con un pececito, ¿no? Si un niño tiene un pececito, los famosos pececitos beta, yo tenía uno de chiquita. Entonces, se murió. Entonces, realmente no sabes cómo digerir esa situación, o sea, de que se muera en este caso, un animalito que tú estás cuidando. Sí, es Ujú. como un impacto porque nunca hablamos de la muerte, ¿no? Es así como, no es un tema que se toque, no es algo que se explique porque tampoco hay como palabras exactas para decir, mira, ya sucedió esto, ya se fue, o sea, no sabemos cómo expresarnos o cómo acompañar a alguien en el duelo. Entonces, en este libro decía, podemos empezar con prácticas, o sea, eso no significa que no nos va a doler, ni que cuando llegue el momento va a ser como que no pasa nada, porque no es así, pero como que empecemos a digerir a la muerte o los finales como parte de la vida, porque realmente es así. Sí, Sí, fíjate que está muy padre esto que mencionas. Me gusta mucho la palabra subjetividad. De hecho, yo la utilizo mucho, porque sí, en realidad tienes toda la razón, ¿eh? Esta parte de la interpretación que uno tiene, pues, dependiendo de las diferentes vivencias y a lo que uno está acostumbrado, ya sea por creencia cultural o familiar, lo que sea, pero sí tiende mucho a influir, ¿no? En nosotros mismos. Ya tú bien lo mencionaste ahorita, ¿no? O sea, dentro del proceso de la muerte, en nuestro tema cultural casi no está bien visto, ¿no? Inclusive si llegas a tocar así el tema es algo así como escabroso, nada más así decir la simple palabra muerte, es algo así ujú, como de que no debes de hablar de eso. Ujú, Entonces, yo creo que sí, estos ejercicios que tú mencionas son sumamente importantes porque de alguna manera te enseñan a familiarizar. Y pues bueno, también dando que hay algunas otras alternativas que nosotros podemos utilizar para irnos de alguna manera relacionarnos con este tema, ¿no? Que al final del día también bien lo mencionaste, o sea, es parte de la vida no es el fin, ¿no? Sino es parte de la misma vida. Pero la interpretación que nosotros hemos tenido a través de nuestros temas culturales, pues sí nos han desarrollado como un cierto temor. Y pues bueno, recordar que el aprender a soltar, pues tienes que quitar la resistencia al cambio, ¿no? Y entonces también tienes que modificar así la manera de pensar muchas veces, de interpretar, tú lo dijiste ahorita, ¿no? Interpretar a la manera subjetiva. Y pues en esta ocasión también yo creo que sí sería muy bueno como enseñarle a la gente a reinterpretar esta parte de lo que es el proceso de la vida, para que pues de alguna manera nosotros vayamos familiarizando y se aligere un poco más el equipaje cuando nosotros tengamos un tipo de acontecimientos fuertes, porque son muy fuertes, o sea, digo, yo en realidad he pasado por procesos de este tipo y son muy dolorosos, pero también bien lo mencionaste, Fanny, o sea, yo creo que lo más doloroso es aferrarte al dolor, ¿no? A veces, en vez de soltar y ir fluyendo junto con el mismo dolor, es a veces aferrarte a al mismo pensamiento que te impide el avanzar. O sea, fuera de vaciarte, te encimas en un mismo pensamiento que dices, no, o sea, a lo mejor y aquí estoy, en esta parte del dolor inconscientemente estoy en una parte cómoda. Entonces, algo que nos impide muchas veces avanzar y fluir con el ciclo de la vida. sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que Fanny tocas algo bien importante que hay que recalcar, ¿no? Esta parte real de darle el valor a tus pérdidas, ¿no? Tocas un tema bien importante que a veces yo he oído en comentarios de personas, esta parte de ni siquiera le puedo llorar a mi mascota porque la gente se ríe de mí, se burla y lo ve como algo absurdo, ¿no? Y no, o sea, realmente esta parte así como la pérdida de un trabajo, así como la pérdida de una mascota, así como enfrentarte a un divorcio,
así como enfrentarte a una discapacidad donde de pronto perdiste alguna extremidad de tu cuerpo, incluso perder habilidades cognitivas porque entras quizá a una edad muy adulta, todo eso te va a provocar una pérdida. Y a veces el no resignificarla, el no darle la importancia que tiene porque estamos en una sociedad que tiende a delinear que sí puede ser un dolor y que no, pues eso te hace que tú te reprimas, ¿no? Ante la pérdida y que no la lleves como debería de ser, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la dificultad de poder trabajarlo, ¿no? Esta situación emocional que surge a través de una pérdida me evita a mí trabajarla y entonces eso me va provocando el no resolverla y pues traerla ahí arrastrando y va teniendo mucho que ver en cómo va siendo mi desarrollo en el trabajo, en la escuela, con mi pareja, familiarmente, porque traigo ahí yo este tema con la pérdida de no aprender a soltar, ¿no? ¿De dónde consideran ustedes que viene esta parte de, o qué es lo que dificulta que yo pueda soltar una situación o una cosa? ¿De dónde ustedes creen que venga esta situación? Híjole, hay muchas variantes. Sí, ¿no? Perdón, Fanny, no sé si quieras comentar algo tú antes de que yo participe. Adelante, adelante. Creo que, o sea, viene desde la idea de creer que nos pertenecen las cosas, ¿no? Eh, Hablando de trabajos, hablando de casas, hablando de lugares y hablando de personas, o sea, creemos que las personas nos pertenecen, ¿no? Y a veces, bueno, yo he tenido ahí como varios decesos y sí es muy fuerte, ¿no? Hablabas de las mascotas. Entonces, yo tuve una mascota conmigo que no era yo no la veía como mascota, o sea, yo tenía un vínculo con esa perrita, entonces era como mi compañera, ¿no? O sea, a todos lados donde yo iba, porque yo soy como nómada, ando en muchos lados, yo me la llevaba. Entonces era mi compañera, o sea, mi interpretación era, es mi compañera. Cuando ella muere atropellada. Entonces, yo estaba con una persona en ese momento y yo recuerdo que yo estaba como en shock, o sea, mi impacto era de no podía creerlo, no soltaba a mi perrita, o sea, yo no quería dejarla de abrazar, estaba totalmente como ida, no estaba reaccionando de las cosas, me tuve que dar pastillas para dormirme. O sea, imagínate el impacto tan fuerte que fue Sí, que yo estaba en shock total, ¿no? Pasaron como 3 días y yo recuerdo que esta persona me dijo, ¿no? Porque yo estaba triste, me dolía, o sea, no era como que pudiera evitarlo, sentía ujú, ese dolor. Entonces la persona que me ve así como, oye, es un perro, ¿no? O sea, ya, bájale, ¿no? Y yo así de, no es un perro, o sea, para mí no es un perro, ¿no? Entonces, ujú, me acuerdo que me decía, ya, quita tu cara, o que yo decía así como, no manches, o sea, en vez de sentirme obviamente como apoyada, como, bueno, a ver, no sé, llora o te escucho o esta parte que a veces, como lo repito, no sabemos hacer, a veces no es intencional, simplemente que no sabemos cómo lidiar con el dolor. Y cuando vemos el dolor en otra persona, es como en la madre, me recuerda el mío, ¿no? Entonces, como que entro en caos. Y yo recuerdo que él me decía eso, ¿no? En vez yo de sentirme como apoyada, pues me enojé, ¿no? Me emputé y dije, oye, no manches, o sea, a mí me está doliendo, ¿no? No, no pretendo que lo entiendas, solamente respétalo. O sea, yo lo estoy sintiendo y no es como, bueno, como él quiere que quite mi cara, pues yo voy a tener otra cara. No, no. Tuve el deceso antes de eso murió mi abuelita, que fue como mi mamá, murió mi abuelito, murió una tía, o sea, fueron todos así como seguidos. Entonces, yo de verdad en cada situación que vivía era como de repente estar como en un sueño, o sea, era como si no estuviera en la realidad y estás como fuera de. Entonces, en los procesos de muerte yo ahí entendí y también me explicaron que pasas como en la parte del entierro, la velación y todo eso, son como impactos de realidad que ya te están avisando que esa persona ya no está, ¿no? Entonces sí vas como recibiendo el impacto. Hay muchas personas que igual es respetable, que no le gusta ir a los velorios, pero esos impactos son como
vamos a decirlo así, necesarios para que tú dijeras que la persona ya no está. ¿Son dolorosos? Sí. Y en realidad aprendes a vivir con eso. O sea, no es como que lo superes, no es como, ah, ya lo superé y se me olvidó. No, aprendes a vivir con ese dolor. Sí, así es, muy fuerte esta parte. Preguntabas algo, ¿por qué cuesta tanto trabajo soltar, Mirza? Yo creo que hay sí. muchos factores, ¿no? Uno de ellos, pues, lo mencionaba esta Fanny, pues el apego emocional que se tiene muchas veces hacia esa persona o ese evento, ¿no? O sea, muchas veces lo que nos dio esa seguridad nos finca una identidad y a veces cambiar de identidad pues no estamos acostumbrados, ¿no? Ya bien lo mencionaba esta Fanny, cuando alguien, tú intentas como adaptarte al nuevo cambio y la otra persona te mira, es así como de no, o sea, yo quiero que te quedes como estabas, ¿no? Entonces me recuerdas precisamente lo que yo soy y que yo puedo estar también en ese evento, entonces es muy incómodo y por lo tanto trato de ajustarte, o sea, de ajustarte a ti, ¿no? No ajustarme a mí porque o sea, te ajusto a ti, a mi realidad. Es algo un poco complejo, pero pues sí es parte de apego emocional. Yo creo que también esta parte del temor, siempre tenemos temor de vivir algo nuevo. O Ujú, sea, siempre estamos en una, digamos, zona de confort. A veces, también bien lo mencionaba Fanny, o sea, a veces muy fuera de la realidad. Entonces, sí, cuando te llega un impacto de realidad, a veces también llega esa sensación de incomodidad constante, ¿no? De qué estoy viviendo. A mí me mueve mucho eso que mencionas, Fanny, porque también, o sea, se llega a pasar eso, ¿no? Esta parte de decir, híjole, entonces, ¿y si lo estoy viviendo en realidad? O sea, ¿no Sí, será un sueño? Sí se vive y es así súper, como te dijera, no sé, muy extraña la sensación, porque uno sí anhela, o sí está con el anhelo de mañana voy a despertar y todo va a seguir igual. ujú. Entonces parte también del temor a lo desconocido, ¿no? Y pues también lo mencionaba yo, o sea, al final del día, de alguna manera luego las culpas que te generan las creencias culturales, pues también tiene mucho que ver en esto, ¿no? O sea, hay veces que yo, o había veces que yo también tras la pérdida de alguien así muy querido, pues me sentía culpable de no sentirme mal. O sea, de repente llega a pasar así, híjole, hoy por qué me siento bien, ¿no? Yo no debería de estar así. Pero yo creo que es parte del ajuste cuando tú estás aprendiendo precisamente con, a vivir con eso, porque yo entiendo que para todo hay un tiempo, ¿no? Bueno, decía Fanny, en mi subjetividad, para todo hay un tiempo, ¿no? Y cada quien lo vive a su manera, pero el tema es que tú aprendas a vivir con ello siempre y cuando no te afecte de una manera que impida tu desarrollo como ser humano y que no te niegues las cosas, porque al final del día, eh, yo creo que parte del conflicto que vivimos a nivel así mundial pues es parte de la negación de la humanidad, ¿no? Como ser humano que somos. Y partiendo de eso, o sea, ya también lo decías tú, Mirza, es algo muy simbólico, ¿no? Muy simbólico la situación del hablar de la muerte, pues sí ocasiona como que ya lo decía ya hace rato, ¿no? Como que ay, algo que es muy delicado. Sí, Pero yo creo que descubrir. partiendo de esas tres premisas, o sea, el apego emocional, el miedo a lo desconocido y la situación de la culpa por la situación cultural, pues sí impacta muchísimo en el ser humano. Quiero pensar que sí, eso yo. Sí, la verdad es que tocan puntos bien interesantes, ¿no? Porque sí sucede. Por ejemplo, Fanny tocaba algo muy importante, ¿no? También hay que revisar el vínculo que tenía yo con esa persona, con esa mascota, con ese lugar, con esas situaciones. Ajá, porque ahí entra un poco esto que tú decías, ¿no, Miguel? Es que de pronto hasta me puedo sentir culpable por no sentir tanto dolor o por no estar tan metido ahí en esta situación de pérdida, ¿no? Pero también es importante revisar, bueno, cómo era el vínculo que yo tenía, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo platicar de forma personal cuando murió mi hermano.
para mí fue un impacto muy fuerte, ¿no? Un dolor muy, muy grande. Y hasta muchos años después que empecé pues a recibir información y todo, recuerdo de una tanatóloga que mencionaba que es que a veces pueden ser los duelos más complejos o más difíciles de llevar, porque a veces quien muere podía ser tu persona, ¿no? Una persona con la que tú tenías ese vínculo especial que no tenías con nadie más y que entonces de pronto se fue esa persona, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba a esta tanatóloga, yo lo relacioné mucho a que a mí me costó mucho trabajo enfrentar la pérdida de mi hermano porque era mi persona, ¿no? O sea, yo con nadie había tenido un vínculo tan fuerte como el que tuve con él. Y esa parte fue la que a mí me dificultó que yo pudiera soltarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede cuando no podemos vivir una pérdida y no podemos soltar? Que entonces sí podemos entrar en un duelo patológico, ¿no? Que me encapsula, que me estanca, que no me deja avanzar. Yo se los comparto con esta misma situación. Yo duré 5 años atrapada en este duelo patológico que lo comprendí hasta que pues recibí la ayuda, recibí el apoyo y empecé a trabajarlo. Yo me di cuenta que estuve encapsulada, que estanqué mi vida por 5 años, porque yo estaba aferrada a ese dolor, ¿no? A esa pérdida. Y entonces yo recuerdo que mi psicóloga me decía, ¿no? Es que tienes que analizar qué es lo que te duele, que él ya no esté aquí contigo o que tú dejes de ser quien eras cuando estabas con él. Y cuando me dijo esas palabras, híjole, fue así súper fuerte porque dije, sí, sí puede entrar también esta parte egoísta de seres humanos, ¿no? De decir, es que igual y no me duele tanto que ya no esté él, sino que ya no soy yo la que era cuando estaba él. Y entonces nos aferramos, ¿no? Ahí entra lo que comentaba Fanny hace un rato, hay que analizar nuestra, la forma en que que pensamos, lo que tenemos ahí alimentando la idea, que entonces eso es lo que puede hacer también aferrarnos a no soltar la situación, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Sí, mira, hay muchas manifestaciones, ¿no? En el tema de no soltar. O sea, esto que tú mencionabas, normalmente cuando tú tiendes a tener una pérdida, pues sí es la parte como de aferrarse constantemente a lo que uno ha vivido en el pasado, ¿no? Digo, también debemos de aceptar la incertidumbre que trae la vida, porque pues al final del día la vida son nuevas manifestaciones y si en algo nosotros tenemos temor, pues es temor a lo desconocido. Y día a día pues, se va viviendo algo nuevo y vas descubriendo. Pero pues al final del día, como mencionábamos, ¿no? Al principio del programa, o sea, el soltar no significa olvidar, sino aprender a vivir con ello. Yo recuerdo también, bueno, yo no tiene mucho, también tuve una pérdida muy significativa para mí, mucho esta parte. Y sí es sumamente importante mencionar que no es lo mismo vivirlo al rojo vivo, así, a vivirlo con información, o sea, de alguna manera se amortigua, ¿no? El trancazo. O sea, ya si tienes información y si tienes un proceso terapéutico, te apoya muchísimo, es de mucha ayuda, mucho, así como no tienen ni idea. Porque si te das el chance y si te das la oportunidad de lo que mencionaba Fanny precisamente, de lo que no mucha gente quiere, que es el sentir. Ujú, Lo que tengas que sentir, o sea, y es válido de repente esta parte de repente los cambios drásticos emocionales que tiene el ser humano, que muchas veces los pasas o los ignoras, los das por alto, en el hecho y muy confusos, ¿no? Porque yo decía, de repente estoy triste y en la tristeza me llega un coraje y el coraje no sé de dónde es y por qué, y sentir toda la vida injusta y ver así todo, decir, y la clásica palabra que el ser humano se hace, ¿por qué, no? ¿Por qué tuvo que ujú. ser así? Y hay veces palabras sabias que dicen, ¿y por qué no? Pues si es parte de, Sí, ¿no? eso está bien fuerte porque sí es difícil como porque si De crees que asimilar. no debes de vivirlo, o sea, realmente sí piensas que no debes de vivir esas situaciones. Estamos hablando como un poquito más de lo que es el cuando alguien muere, ¿no? Pero, ¿qué piensan de las relaciones, ¿no? Que es realmente por la que llegan
muchas pacientes, muchos pacientes, ¿no? De cuando no puedes soltar esa relación que también ya sabes que no estás bien, que es conflictiva, que todo el tiempo estás mal, pero te cuesta mucho soltar. ¿Qué piensan de eso, de esa parte? Mi psicóloga me dijo que no hablara de eso. ¡Ay, no! No, Que se está, me duele. no, no, no. No, es que, bueno, esta parte es una interpretación totalmente diferente, ¿no? Pero también, o sea, está padre esta parte. Sí, tienes toda la razón. Mucha gente llega por eso. O sea, la situación del apego Sí, emocional está al día, está al día. muy fuerte, ¿Cómo ves, muy Mirza? fuerte. Sí, es totalmente cierto, ¿no? Es muy fuerte. Una de las, digamos, de los casos de consulta más frecuente son precisamente esta situación con las parejas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita tocamos ese tema. Vamos a recibir los saludos de Emilio Crespo. Dice, saludos compañeros. La pérdida de un ser querido es difícil y dolorosa. Se necesita, aparte de la ayuda psicológica, la ayuda espiritual. Y sí, Sí. ¿no? Totalmente es un trabajo en conjunto para realmente poder pues manejar una situación de pérdida. Por acá Carlos Enciso también envía saludos y bienvenida al equipo Lick Fanny. Ah, Por sí. ahí te mandan tus saludos. Alberto Rivera también dice buenas noches. Las pérdidas siempre son dolorosas justo porque se pierde ese vínculo que se tiene con la persona o el objeto perdido, pero ¿por qué es más difícil aceptar, por ejemplo, cuando un ser querido se quita la vida? Híjole, aquí ya nos aventaron un poquito fuerte, ¿verdad? A la situación de cuando alguien se quita la vida. Digo, no vamos a hacer a un ladito esa parte que ahorita nos decía Fanny, ¿no? Que sí es bien importante también las pérdidas de la pareja. Ahorita tocamos ese punto que nos comenta Alberto. Hay un libro que se llama Cuando el amor muere, me parece que ese es el título, y habla precisamente de esta parte, ¿no? Dice que incluso esta tanatóloga hizo este libro especial en relación a cuando el amor muere, porque ella con sus años de experiencia en esta situación de la muerte, de la pérdida, pues se dio cuenta que un tema central era precisamente eso, cuando el amor muere, no literal que la persona muera, pero la relación que tenías con esa persona muere. Y entonces dice que a veces el caso llega a ser más complejo incluso que una persona que se queda viuda, porque sabes que la persona que se queda viuda, bueno, pues perdió el amor de su vida porque se tenía que ir, no porque se quiso ir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la pareja te dice, pues muchas gracias, pues ya no es aquí, me voy? Adiós, Entonces bye. deja también ahí sus secuelas, sí, adiós, bye, deja ahí sus secuelas bien fuertes y bien importantes, marcadas también en la persona, ¿no? Y entonces es aquí donde a lo mejor entraría más fuerte esta parte que mencionabas tú, que has mencionado tú durante todo el programa, ¿no, Miguel? Esta parte de experimentar el cambio, o sea, de pronto saber que esa persona con la que idealizaste cosas, con la que construiste sueños, que te imaginaste ahí con la casita, el perrito, los hijos, y de repente todo se termina, es realmente algo muy complejo, ¿no? Por acá nos comenta Cosme Full Anito. Gracias, Alberto, por desviar el tema de la pérdida en las relaciones de pareja, pero lo retomamos. Sí, es que mira, hay que tocar un tema así en específico. Por algo lo hizo, ¿eh? Por algo quiso desviar este tema, Exacto, Alberto. y digo, no, no, ¿Eh? ese tema no. Deberíamos de indagar ahí. Luego le paso una Sí, tarjeta a Alberto. exacto. Ok. Sí, entonces, ¿qué piensas, Fanny, con relación a este tema de las pérdidas de pareja? ¿Cuál ha sido tu experiencia como profesional en esta situación? Fíjate que he aprendido mucho personalmente y con mis pacientes, ¿no? Los pacientes siempre te enseñan mucho. Entonces, he visto esta parte de sí sentir la necesidad de estar en un lugar donde a veces ya no quieres estar, pero creo que es muy importante el que cuando termina la relación, sí sentimos, o sea, que el otro, sí es como el proceso si el otro muriera. ¿Por qué? Porque hablabas de algo que es como la rutina, ¿no?
nos acostumbramos a ciertas cosas, en este caso con la pareja, actividades, dicen hasta te acostumbras al bulto, ¿no? O sea, lo ves ahí y es como, no te llevas bien, ya no se hablan chido, ya no tiene nada, pero está ahí. Y ya lo sientes, o sea, aunque no haya la relación como tal, te sientes tranquilo. También hablaba de esa parte, Miguel, ¿no? Nos da un chingo de miedo la inseguridad. O sea, el estar inseguros nos da muchísimo miedo. Entonces, estamos hablando de algo que es como cómodo, que hasta cierto punto entramos en un confort. O sea, ya no estoy bien, pero aquí está. Entonces, ¿qué implica cuando termina la relación? Pues que vas a tener que enfrentar a un chingo de cosas contigo, porque ya no está el otro, porque ya te tienes que ver a ti, Ujú. ¿no? Y ahí es lo difícil. Considero que es difícil soltar porque implica vernos, porque es importante que cuando nosotros tenemos una relación casi siempre nos anulamos. Entonces no me veo. Siempre estoy basando mi existencia por medio del otro. Entonces imagínense si el otro se va, pues claro que siento que me muero. Así es. Claro. Sí, sí. Mira, este Emilio Crespo hacía un comentario referente al tema espiritual. En su momento, y ahorita les voy a decir por qué toco este tema. En su momento, hay un filósofo, me parece que es Sócrates, él mencionaba que la parte de lo que es la mente o la psique es el puente que nos relaciona con el mundo material y el mundo espiritual. Y menciono esto porque, o sea, precisamente en lo que es el conocimiento de lo que tú eres, te va a formar como individuo. Y muchas veces en una relación de pareja, lo que tú pretendes, o sea, la intención es el compartir, pero en el compartir, a veces nosotros nos perdemos, como lo mencionaba Fanny, nos perdemos y se da mucho la evasión del ser, de lo que tú eres. Entonces mis expectativas, mi control emocional, mis habilidades, mi energía, o sea, hablando en un tema espiritual, la energía que emano yo, la empujo hacia afuera, hacia el otro, hacia lo que no soy yo. Y pues por ende pierdo toda noción de lo que soy. Cuando llega la parte de la ruptura, pues obviamente toda esa energía está desgastada en el otro, no la logras reconocer. Volverla a moldar a tu ser es doloroso, pero aprendes al final del día, ¿no? Yo les decía, no hay prueba más grande del amor en este mundo que aprender. Entonces, pero sí dentro de lo que empiezas a recapitular y el proceso y todo eso, dentro de un proceso terapéutico, el dolor está afincado en todo ese pensamiento y toda esa energía que tú algún día emanaste a la otra persona. La energía Así. está en lo que tú decías, Mirza, ¿no? O sea, voy a hacer una casita, imagínate desde el enamoramiento cuánta energía no desgastas, ¿no? O sea, si hablamos así como de neurociencia, cuánta energía no gastas desde el enamoramiento. Y toda esa energía, pues es como una forma de que tu cuerpo dice, pues es una inversión que me tiene que ser retribuida, aunque no sea así, aunque no sea así. Entonces, al desgaste de esta energía, pues tú lo que pretendes es que se retribuya, y pues al ver que no es correspondido, pues obviamente hay un dolor. Y yo creo que un dolor al doble, porque aparte de que te pierdes de ti, pierdes a la otra persona. Entonces, pero está padre a la vez, ¿no? O sea, empezar a reconstruirte, Pues yo, empezar ¿qué así me como, decís? A reestructurar ¿cómo? la nueva realidad. Pues sí, pues qué les digo, Ok, pero pues sí, fíjense de que, alguna manera. no, Sí, perdón, no, perdón, Miguel, adelante, sí. adelante. Ay, Bueno, ya perdóname, para que te... finalizar, sí, Ajá, de alguna manera el tema es ese, o sea, tú aprendas a convivir contigo mismo y hacerte la inversión hacia ti. Adelante, exacto. Luis. Sí, gracias. Y eso es lo más difícil, ¿no? Vernos a nosotros mismos. Siempre nuestro deleite radica en ver al otro.
deleitarnos en el otro. Entonces, cuando tenemos esta pérdida de lo que mencionabas, Miguel, de darle la energía a esa otra persona que ya no, pues entonces tengo que enfrentarme ya ahí con mis demonios y mis fantasmas y entonces ya eso no está tan padre, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que lo hace también difícil, lo mencionaba esta tanatóloga en este libro que les comento, que creo que sí se llama así, Cuando el amor muere, decía que se hace difícil el proceso por tres partes importantes que se vive cuando se pierde una relación de pareja. Por todo lo que hubo en el pasado, es decir, fotos, recuerdos, lugares que visitaron, que recorrieron, que pasaron momentos padrísimos, ¿no? Claro, ya sé, ahí apareció ahí, ¿no? Eh, por el presente, porque ahora te das cuenta que en este presente ya no está esa persona, ya te ves solo en este presente y entonces ahora para dónde voy, hacia dónde la brújula, ¿no? Y por el futuro, por todas esas idealizaciones que construiste, donde te imaginaste, donde te futurizaste, donde te viste ahí y de pronto todo eso se esfuma. Entonces, estas tres combinaciones son las que hacen más fuerte que tú puedas enfrentar la pérdida de la pareja con la que tú te estabas relacionando. Entonces, ahí es donde entra, creo que la parte importante en la que, pues sí, de pronto sí tenemos que buscar ayuda también cuando estamos enfrentando una pérdida de una relación para que el proceso de avanzar por esta situación de pérdida te sea más llevadero, lo hagas más significativo para ti desde el agradecimiento, desde el amor, desde lo bueno que fue conocer a esa persona y vivir al lado de esa persona, pero entender que en algún momento pues se terminó y ahora tu vida tiene que empezar a cobrar sentido con esta nueva realidad para encaminarte hacia otra situación diferente en tu vida que te va a llevar a crecer, pero a veces sí necesitamos pues el acompañamiento de un profesional que pues nos ayude a transitar el camino, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que nos preguntaba Alberto, ¿qué pasa entonces cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido que decide quitarse la vida, ¿no? En relación a lo que se estipula hoy en esto del día del suicidio. ¿Qué piensan ustedes? A ver, mira, yo nuevamente reitero esta parte de que si logramos todo verlo con amor, me encanta mucho hacer referencia de este libro del arte de amar de Eric Fromm, cuando menciona que el amor es prácticamente así en tres aspectos muy importantes, que es tolerar, respetar y aprender. Ahorita tú mencionaste algo muy importante, que es el honrar a la persona. Yo creo que toda persona te deja o sea, te deja mucho que aprender, mucho que aprender. Es un tema muy delicado en realidad el tema del suicidio, porque no todos tendemos a honrar o ver esta parte de la fragilidad de la otra persona, ¿no? Tiene muchos aspectos que ver, desde un umbral del dolor, donde no se soporta, muchas situaciones que ahorita no se me vienen a la mente, pero lo más resaltante es esto, ¿no? O sea, un umbral del dolor, pues algo corto, que no te permite avanzar y te hace ver la fragilidad y la derrota de la vida en su totalidad, como para querer. Pero hay otra, o sea, este tipo de personas, yo no lo sabemos. Hay quien sí, ¿no? Ha mencionado que sí llega a haber un pequeño arrepentimiento antes de culminar el acto. Y pues yo digo, pues sí debe de, porque en la negación de la vida a veces está la aceptación, pero no lo logramos ver. Por eso es, como tú mencionas, es tan importante un acompañamiento terapéutico. Porque es lo mismo, o sea, la negación de la vida es quererla aceptar, pero hay algo que no te impide verlo. Y por eso es que se convierte en un tema tan delicado, que también no es tan fácil abordar. No es tan fácil abordar porque, digamos, el suicidio sí es un tema delicado, en lo cual la persona pues dice, ya, me doy por vencido, en definitiva ya.
de aquí no parto. Sí, sí es un tema muy, muy fuerte y creo que normalmente cuando hablamos de esta parte de suicidio hablamos de, no es tanto querernos quitar la vida, es querernos quitar el dolor. Entonces, normalmente es el huir, ¿no? Eh, Ahorita ya es más la parte de la ayuda psicológica, ya no lo vemos como antes de que era para locos, para, o sea, ya tiene otro concepto, ya empieza a haber otro concepto de tomar terapia. Pero pues realmente a nadie nos han educado o nunca nos enseñaron cómo lidiar con el dolor y cómo aprender a sentir y cómo permitirnos sentir. Entonces llega un momento, como decía Miguel, en donde ya me sobrepasan las cosas porque no me permito sentir. O sea, estoy tan acumulado de enojos, de tristezas, de ideas de injusticia, que obviamente si yo me encierro en mi mundo, o si cada uno de nosotros nos encerramos en el mundo con el pensamiento, pues obviamente casi todo el tiempo estaríamos en un estado de no soy suficiente, no puedo, no lo voy a lograr, no, toda esta parte del querer ser lo que idealizamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del suicidio, creo que es más no tanto el que no quiera vivir, no quiero sentir. Y entonces, como no me han enseñado cómo fluir, cómo permitir sentir eso que me dijeron en el sistema de creencias que nos dice que no debemos de sentir, que no debemos estar tristes, que no debemos estar enojados. En este caso, los hombres tienen más permitido estar enojados que estar tristes, ¿no? Entonces, las mujeres somos más tristes y no enojadas. Entonces, si todo el tiempo estoy como con esta estructura que me han enseñado y nunca me he acercado a pedir ayuda, si yo ya tengo como esta situación de es que yo ya no me siento bien, ya tengo pensamientos, porque si llegan esos pensamientos, ¿no? De ¿y qué sentido tiene que esté aquí? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Y con qué fin? Pero sí es importante el que vean que realmente no siempre es lo que el pensamiento nos dice, sino es que no quiero sentir, o sea, no es que no quiera la vida, porque si yo me pongo a revisar a veces la vida, hay muchas cosas que sí me conectan con esta fuente, ¿no? Pero si obviamente estoy como en todo lo de no, es que me pasó esto y sucedió esto, y en ese cíclico de caos, de miedo, de angustia, y entonces evito a toda costa mi sentir, pues va a llegar un momento en donde eso va a explotar. Y entonces creo que es eso, no es tanto que no quiera vivir, sino que no quiero sentir ese dolor. Pero eso es parte también del conocernos, ¿no? Ese dolor también somos nosotros. Y también es súper válido que lo sientas y que lo expreses y que llores y que grites y que berres. O sea, todo es válido para poder sanar justo y para poder avanzar. Entonces, eso es lo que yo creo, que no es que no querramos vivir, no queremos sentir eso. Sí, y realmente es real, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, les comparto que estoy trabajando precisamente con una paciente esta situación, ¿no? Ella hace 3 meses que su hijo se quitó la vida y entonces es una situación bien, bien compleja, como ustedes lo mencionan, trabajar una situación de un duelo por suicidio. Se hace más complicada la pérdida, ¿por qué? Porque cuando hay un suicidio, entonces los familiares, aparte de que pasan por un trastorno de estrés postraumático, porque la impresión de la experiencia, de ver el acto, ¿no? De estar en el momento que suceden las cosas, pues deja sus secuelas, deja sus daños. Y aparte hay que trabajar la parte de la pérdida, pero aparte de eso hay que sumar el hecho de que la situación con el suicidio socialmente, pues tiene muchos tabús, muchas situaciones que la misma sociedad te limita a que tú puedas vivir tu duelo porque pues todavía hay muchos juicios en relación a una persona que atenta contra su vida, ¿no? Y entonces esos juicios, obviamente, pues ya no los pueden aplicar con la persona que comete el acto, pero terminan haciéndolo con la familia, ¿no? Entonces la familia llega un momento que se siente eclipsada, que se siente ahí en un,
pues sí, encerrada, ¿no? No poder expresar libremente su dolor, el impacto, la impresión, porque se sienten juzgados todo el tiempo por la gente que está a su alrededor, vecinos, familiares, gente de la comunidad religiosa, todo es un juicio, ¿no? Sin saber esta parte que menciona Fanny y que estoy totalmente de acuerdo con ella, es esta huida a lo que estoy sintiendo. O sea, no sabemos hasta qué punto la persona llega a este descontrol, a esta situación complicada emocional que no le permite ver otras salidas más que este único recurso de apagar el dolor, ¿no? Entonces, no sabemos hasta qué punto la persona intentó, por una forma o por otra, no darle cavidad a este pensamiento, pero al final no encontró el recurso, no encontró la ayuda necesaria y entonces terminan cometiendo un acto como este, ¿no? Y entonces eso es lo que todavía hace más difícil en una persona respondiendo, digamos, un poco a la pregunta de Alberto que nos hacía, pues esto es lo que hace a lo mejor más difícil enfrentar la pérdida de una persona que decide quitarse la vida, ¿no? El hecho de que no me permitan tampoco vivir mi duelo como debería de ser por los juicios, pues hace que se haga más complicado. Alberto Rivera nos comenta nuevamente, quizá lo más difícil dentro del duelo por el suicidio es no dimensionar el sentir de esa persona. No nos cabe en la cabeza lo que esa persona pudo pasar para tomar esa decisión y por ello es tan complicado superarlo. Así es, ¿no? O sea, esta parte de no tomar en cuenta también por lo que pasaba esta persona para llegar a ese momento es lo que hace más complicada la situación, ¿no? ¿Qué piensas, Miguel, sobre esto? Sí. Mira, yo le voy más a lo que mencionaba Fanny. O sea, es el punto exacto o el elixir de la vida está en el sentir. Ujú, Y muchas veces por los tabús, los juicios, sistema de creencias, temas culturales, como gustes, siempre nos estamos negando el sentir. Siempre. ujú, Yo al estar platicando con ustedes estoy sintiendo. Digo, híjole, y mis sentimientos se lleva a mi pensamiento, ¿no? No la vaya a regar. Híjole, si la riego, los 5 que nos están escuchando me van a criticar, ¿no? ujú, Y, o sea, es la manera que opera de alguna, pero si en realidad, o sea, yo me siento y me doy la oportunidad de sentir y tratar de acostumbrarme a mi esencia y a lo que soy, pues podría fluir, a lo mejor y hasta con ustedes hago una conexión. No ujú, lo sabemos, ¿no? Yo en algún tiempo no recuerdo dónde leí que posiblemente los seres humanos sí podemos tener un tipo de conexión que no es corporal y es a través del sentir, que precisamente por eso es que no nos atrevemos y muchas veces está tachado esto, ¿no? Y ahora con el tema de las pantallas y las nuevas redes de información y todo eso, put, estás abriendo un panorama enorme de información en cuestión externa, pero algo que no puedes como integrar a ti. Por ejemplo, yo veo un podcast o un reel que te dice atrévete y hazlo, sueña y todo eso, y dices, ah, qué padre, y en ese momento pues me llega así la chispa, pero en realidad me sirve o en ese momento yo estoy intentando buscar eso para huir de mí, de mi sentir, de lo que me dijeron que no tendría que sentir. Y a veces es muy padre entrar en la concentración interna, presentar tal cual lo que estás sintiendo en ese momento, poder expresarlo sin temor al juicio, porque el juicio ya sabemos así de, ay, güey, échale ganas, ¿no? y sabemos que con eso se quita todo, ¿no? Pero es todo un proceso, chicas, en verdad es todo un proceso terapéutico, el cual también muchos se lo niegan. Yo les digo muchas veces, a veces el proceso terapéutico es como cuando vas al dentista, o sea, de repente sí necesitas un chequeo para ver qué condiciones son las que te impiden llegar a lo que eres tú. Y tú eres sentir, tú eres sentimiento. Y a esto, pues yo creo que el tomar una decisión tan grande
de no querer sentir eso, va a tener un peso muy crítico para darle un valor a la decisión que tomas, ¿no? Es un peso muy crítico. ¿Qué concepto debe de tener la persona? Por eso te digo, yo me caso más con la idea de Fanny. En el sentir está la respuesta. Así es. Chicos, pues, híjole, este tema, siempre todos los temas son como bien interesantes y quisiéramos estar ahí más adentro, pero pues se nos termina el tiempo. Entonces, pues, ¿con qué quieren cerrar este importante tema de las pérdidas? ¿Con qué quieres cerrar, Fanny, esta noche, este tema? Bueno, pues quiero cerrar con algo que igual mencionaban, que cuando tenemos una parte de la pérdida, de no querer soltar, sí es de valientes el como reconocer, el pedir ayuda, el, el decir no lo entiendo, no sé cómo hacerlo porque a nadie nos lo han enseñado, a nadie nos han enseñado cómo soltar, cómo fluir con las situaciones, entonces todos vivimos eso, todos sin excepción alguna, todos somos seres humanos, todos la regamos, todos nos hemos arrastrado por alguien, todos hemos estado en más de lo que dice la teoría de que tiene que durar un duelo, porque los duelos también son subjetivos, no tienen una fecha para nadie. O sea, a veces es que tu duelo tiene que ser de 6 meses, pero a veces no sucede eso. Y entonces es parte de sanar, es parte de soltar. No tienes que tener una fecha estipulada de en qué momento debes de sanar. Entonces, sería eso, que está padre pedir ayuda, que si lo necesitan, también hablando de lo de el suicidio, que siempre hay otras soluciones. A veces no las vemos, sí, pero siempre hay más. No nos quedemos solamente con lo que nosotros sabemos o creemos saber, porque siempre hay más. Ok, Fanny, gracias. Miguel, ¿con qué cierras esta noche? Mira, yo quiero cerrar con una frase que escribí aquí. Dice, soltar es un acto de amor propio y también un respeto hacia lo que fue. Honrarlo de manera significativa, ¿sí? Y agradeciendo a la vida. Cierro con esto y también cierro con darle la bienvenida a Fanny. Es un gustazo que ya formes parte de este equipo. Y ojalá y nos toque más programas juntos, ¿sí? Sí, Y pues sería todo. Ok, gracias. Miguel, gracias. Bueno, pues sí, pues yo cerraría eh, recordando unas palabras de la Biblia, ¿no? Que a veces es mejor estar en la casa del duelo que estar en la casa del que nace. Y es que es real. Celebrar no nos cuesta trabajo a nadie. Si nos invitan a una celebración, nosotros queremos estar ahí y no nos sobran comentarios, más bien nos sobran comentarios, nos sobran alegrías, felicidades, pero cuando estamos ante la pérdida, cuando estamos ante el duelo, cuando vemos a alguien sufrir, ahí cuesta trabajo estar, pero ahí es donde más podemos aprender y donde más podemos conectar con nuestra humanidad, que pues es bien importante, ¿no? Y sí, pues siempre buscar la ayuda cuando la requiramos en cuestión del suicidio, si te sientes con ansiedad, con depresión, no dudes en buscar ayuda porque a veces esas situaciones te pueden orillar a tomar decisiones como estas, tristes, ¿no? Entonces, pues vamos a dejarnos ayudar. Pues les agradezco mucho, chicos. Por ahí hay alguien que nos quiera compartir a la promoción de algún taller. Sí, rápidamente, mira, en unos Ujú. segundos vamos a tener un taller para adolescentes que iniciamos el 24 de septiembre. Quien nos quiera acompañar, vamos a estar aquí en Jardines de Morelos, en la sección Bosques. Es un taller sumamente importante de cómo aprender a vivir con la adolescencia y a comunicarse con los adolescentes. Ojalá y puedan asistir. Si gustan informes, ahí vienen los teléfonos o también los teléfonos, si gustan ahí en alguna información en la página del Fuego Interno, se les puede dar algún tipo de información. Ok, Sería Miguel. todo, Mirza. Muy bien, Miguel. Pues ahí está. Por ahí si tienen adolescentes y están con sus situaciones, pues ya saben. Y por acá
Fanny, por ahí también tú quieres comentarnos algo en relación a dónde te podemos contactar. Claro, yo estoy en Coacalco, yo trabajo en Coacalco y en Tepoztlán. También doy cursos de desarrollo humano los días lunes y los días miércoles. Ahorita está el curso de autoestima los días miércoles y el día lunes el de autocompasión. Entonces, los estamos manejando virtual, también si gustan. En el momento que ustedes quieran verlos, también mandamos las grabaciones y mandamos trabajos a veces tenemos que hacernos un espacio para conectar con nosotros. Ok, Fanny, pues ahí está. Y también nos publicaron por aquí el Déjame Pensarlo. Es un podcast que también se comparte en vivo todos los viernes a las 9 p.m. Entonces ya saben, también ahí hay temas muy interesantes. Si quieren acompañarnos los viernes, pues por allá los esperamos. Pues chicos, muchísimas gracias por la noche de hoy, por estar por acá con nosotros. Fanny, bien del fuego interno y pues fue un gusto estar con ustedes esta noche. Muchas Gracias por estar. gracias. Pues cuídense mucho a todos los que estuvieron con nosotros esta noche. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Nos vemos pronto. Buenas noches, hasta Bye. luego. Bye. Bye. Aceptación total. Recuerden.